En este espacio se habla de la propiedad privada, del Estado de Derecho, de la economía de libre mercado. Se habla de principios y funciones de la libertad en todos los ámbitos de la vida nacional. Aquí se habla libertad. RCR presenta Aquí se habla libertad con Rocío Guijarro y Víctor Maldonado. Bueno, muy buenos días. Hoy, miércoles 19 de junio del año 2019. Aquí se habla libertad. Rocío Guijarro está de viaje para cumplir compromisos institucionales, pero aquí estamos nosotros que vamos a hacer un programa variado e interesante como siempre. En la dirección general de la estación agradecemos que siga estando firme y robusto Jaime Nestares, en la gerencia de producción Ulitza Arcaya, en la producción Kenger Jaramillo, en los controles César Arteaga y en la conducción hoy estoy con un amigo entrañable, Daniel Eduardo Barnaghi, que también me va a acompañar todo el programa. Y creo que se me pasó por alto que la que está en la producción, además de Kenger Jaramillo, es también Catherine Manzano. Bueno, buenos días a todos. Creo que tenemos ya en línea al embajador Diego Arria. Víctor, ¿cómo estás? Muy bien, encantado de escucharlo. Usted me dijo que estaba en Madrid, ¿no? Estoy en Madrid, llegué hace un par de días de Londres y ya sigo pasado mañana afuera. Voy a dar una charla en Bahrein, un poco lejos por allá en el Oriente Medio. Bueno, le deseo como siempre todo el éxito del mundo. Quisiera saber si ya tomamos contacto con Daniel Barnaghi. Ok, bueno, entonces, doctor, yo sé que tiene muy poco tiempo, porque sale inmediatamente a dictar una conferencia. Usted hace poco escribió una correspondencia, una carta pública al presidente Juan Guaidó. Lo hizo con María Corina Machado y Antonio Ledesma. ¿Cuál fue el centro o el objetivo fundamental de haber hecho esa carta pública y cuál es el feedback que ha recibido de parte del presidente Guaidó? Pues fíjate, Víctor, cuando tú no tienes la oportunidad de conversar directamente, en este caso con el jefe de Estado, yo por lo menos no lo he hecho nunca. María Corina creo que lo he hecho una vez y Antonio tampoco. Pensamos que este es un tema que trascendía la privacidad, porque primero que todo es una carta respaldándolo, reafirmándole nuestro aprecio, nuestra valoración y sobre todo nuestro respaldo como presidente encargado de la República. Dicho eso, le hacíamos una serie de señalamientos que yo tal vez, por lo menos en mi propia interpretación, yo lo resumía en una cosa. Mire, presidente, usted tiene una misión histórica. Usted, la historia le reclamará o lo premiará a usted. No van a decir que detrás de usted habían 4 personas, que son los 4 dirigentes políticos, sino que usted es el que tiene que asumir la responsabilidad. Móntese encima de los partidos, móntese incluso encima de su propio jefe político. Usted le pertenece a los venezolanos, no le pertenece a su partido. De hecho, Víctor, el ejemplo que dio el presidente de la Federación de Centros Universitarios, la Central, fue excelente, que es de voluntad popular. Y dijo, no, yo me retiro del partido. Eso es lo que hacían antes, tradicionalmente, los presidentes de Venezuela. Y le hacíamos señalamientos concretos sobre el tema de Noruega y otro tipo de conversaciones de ese género, recordándole su compromiso de lo que él ha llamado un proceso de 1, 2 y 3. Yo, en adición, hice una declaración, no sé si tú la viste, una entrevista que me hicieron en el navío, aquí en Madrid, donde yo digo también que el tema del gobierno colegiado no es lo que la Constitución prevé y de que a mí me preocupa de que el presidente Guaidó, que es para mí el factor unificador más importante que hemos tenido en años en Venezuela, tenemos que preservarlo porque cualquier cosa que lo afecta a él nos afecta a todos los venezolanos. Y le estábamos surgiendo que expandiera su base para ser más representativo aún de lo que hoy en día es. No sé si te contesté, Víctor.
Sí, bueno, sí, efectivamente, comparto con usted esa preocupación de que, dadas las circunstancias y habiéndose extendido demasiado el esfuerzo de esta primera parte del cese de usurpación, sin lograr efectivamente romper con el régimen de Nicolás Maduro, pues valía la pena y debía, por supuesto, replantear él su gobierno. O sea, él tiene que salir de las cauces de voluntad popular y hacer un gobierno de ancha base que vaya más allá de la coalición inicial, pero además dar demostraciones al mundo de que está haciendo todo lo posible para el cese de la usurpación. Yo personalmente creo que se perdió tiempo en intentar el coqueteo de las negociaciones en Oslo, y también en negar el debate asociado a la colocación más precisa de la ayuda de la injerencia humanitaria, ¿no? Fíjate, yo creo que lo que más nos ha afectado ha sido el 30 de abril. Recuerden que yo estaba en Inglaterra, hablé con medios de comunicación, con gobernantes, y aquí igual. Y el hecho es que, y en Noruega igual, que la percepción que tenía en el fondo mucha gente en la comunidad internacional era de una mayor fuerza la que teníamos antes del 30 de abril. Después del 30 de abril, las cosas se han emparejado en una manera que no nos conviene para nada, Víctor. El tema de Noruega también contribuyó un poco a apagar el ritmo o a disminuir el ritmo del proceso. Yo, como tú sabes, yo he dicho que esto se ha convertido en una especie de camisa de fuerza, esta secuencia 1, 2 y 3, y que yo creo que realmente son dos, que era crear un gobierno de provisional, transición o elecciones. Pero fíjate, Víctor, yo vengo diciendo que si solamente hacen fundamentalmente un solo partido, quedan como unas... porque y es un pésimo mensaje al país de que un gobierno de transición realmente sería un gobierno entonces de voluntad popular y algunos otros partidos menores, pero no sería un gobierno nacional representativo del país. Y eso sería muy peligroso. Eso no sería ni la base de sustentación necesaria ni la fortaleza. Y eso solo se adquiere a la base de un gobierno, como tú lo decías, de una amplia, de una base amplia. Y yo creo que ese gobierno tendría que hacerlo ya. Creo que está demorado. Daniel, ¿estás allí en línea? Sí, es un gusto saludarte, Víctor. Un gusto saludar al embajador y a toda la audiencia que nos ve a través de Internet. Hola, Víctor. Hola, ¿cómo estás? Daniel Barnaghi, profesor Daniel Barnaghi. Sí, ¿cómo no? Hola, Daniel, ¿cómo estás? Es un grato placer compartir con ustedes dos y con la audiencia. Igual, bueno, Daniel, ahí está el doctor Arria. ¿Qué pregunta le vas a hacer? Sí, bueno, fíjese, aquí de alguna manera se está viviendo una situación que a mi parecer es paradójica. Por un lado, todo este tema de lo que está ocurriendo con la ayuda humanitaria y eso, comenzó como un reportaje que se inicia con unas filtraciones. Y de alguna manera un amplio sector de la población decidió hacer un juicio de valor anticipado, es decir, antes de que se hiciera, digamos, una corroboración de todas esas pruebas, que me parecen además muy importantes, muy valiosas. Una parte de la población está criminalizando al presidente de la Asamblea Nacional y su entorno, y otro grupo de la población está, digamos, en el lado opuesto, victimizando por completo al presidente de la Asamblea Nacional y a su círculo. Pero de alguna manera todavía la justicia no ha actuado, no se ha hecho una investigación, y pareciera que vivimos tiempos en donde el escándalo es más importante que la verdad. Entonces, usted que ha visto tantísimos casos de esta naturaleza en su vasta, increíble experiencia como diplomático, ¿qué sugerencia le tiene a estos dos segmentos de la opinión pública con respecto a este caso en particular? Esa sería mi primera pregunta. Sí. Fíjate, Daniel, yo creo que es una pregunta muy pertinente. Debo decirte de partida que conozco muy poco de lo que ocurrió allí,
fuera de lo que leo. Lo que sí puedo decirte que lo que le dio a seriedad o cierta seriedad al tema fue que el embajador nuestro en Colombia, que es un venezolano muy importante, distinguido, Calderón Berti, dijo: este incidente bochornoso, o sea, él lo calificó. Cuando él califica de bochornoso algo, evidentemente hay algo extraño. Yo creo que eso fue para mí lo que me hizo pensar, caramba, hay algo de cierto. Yo, por cierto, nunca ni he retuiteado ni he comentado ese tema porque tengo la misma inquietud que antes que tú entrabas al programa. Yo le estaba diciendo a Víctor que el único factor unificador que Venezuela ha tenido durante muchos años es Juan Guaidó, y que por lo tanto hay que cuidarlo, pero evidentemente cuidarlo no a costa de que se puedan esconder o disimular o distraer a la gente con hechos que puedan ser perjudiciales para los venezolanos y para él mismo. Pero sí, la verdad es que yo creo que confrontar al medio de comunicación porque lo publiquen es un mal totalmente inconveniente, porque eso son la manera como se maneja la dictadura y como se maneja hoy en día la narcotiranía venezolana, ¿no? Es que justamente usted me da pie para hacerle la siguiente pregunta con el permiso de Víctor, que por cierto le agradezco mucho que me permita continuar en mi casa, Radio Caracas Radio. Fíjese, Víctor y yo en muchas oportunidades hemos tenido programas sobre el significado de la palabra ética, donde ética es la conducta o el comportamiento esperado. Y de alguna manera, nuestro buen saber y entender, y me atrevo a hablar también por Víctor, la ética trasciende la política. Es decir, no es que hay una ética para los míos y otra ética para mis enemigos, sino que la búsqueda de la verdad y lo que uno espera del comportamiento de los líderes políticos va más allá del color de la política. Entonces, le pregunto a usted, ¿cómo piensa que debe conducirse desde el punto de vista ético toda esta situación que yo todavía, o sea, por supuesto que es una situación que en mi opinión ha podido influir en que se haya enfriado un poquitico el apoyo de los estados, por lo menos públicos, de los Estados Unidos a Venezuela, pero por otro lado, todavía no hay una investigación terminada, hay una investigación que está iniciando. Entonces, desde el punto de vista ético, ¿qué le recomendaría usted a los políticos actuantes en esta situación? Pues mira, tú me estás poniendo frente a un cuestionamiento ético-político, como tú sabes, realmente muy reñido en la realidad, ambos aspectos. Aparentemente la ética no es considerada en general como la máxima prioridad para blindar posiciones. Pero si te voy a escoger un ejemplo significativo para mí. Yo estaba en Cúcuta el 23 de febrero cuando ocurre un incidente de un diputado del partido que está organizando la Operación Libertad, que lo encuentran drogado con una niña alegre, para no ponerle un calificativo aquí a esta persona, y a su primo muere también drogado. Eso me pareció de una altísima peligrosidad y me alarmó, porque en cualquier país del mundo que se inicie una operación que se llama Libertad y uno de los diputados encargados de ese proceso, justamente desde la primera noche, casi muere drogado, es algo que en ese momento debió prender la alarma a su propio partido, porque evidentemente detrás de ese tipo de comportamientos habían otros. Yo francamente no sé. Sin embargo, Daniel, te digo algo. Mucho más importante en el fondo que eso, aunque eso sería, si eso es verdad, que le metieron mano a recursos, que eso está por verse, será como meterle la mano a la limosna en la iglesia. Para mí lo más grave es lo que pasó el 30 de abril. ¿Quiénes negociaron? ¿Quién era la bisagra empresarial que estaba detrás de un arreglo en el cual, imagínate, el representante de los Estados Unidos dice que hubo 15 puntos de acuerdo entre representantes de la oposición y algunos que estaban en la narcotiranía? Ese es un episodio que para mí es el más importante, porque si permanece, eso me parece muchísimo más importante que lo que ocurrió en Cúcuta, porque si hubo representantes de la oposición que estuvieron de acuerdo en dejarse manejar o que la bisagra fuera empresarios comprometidos de tal naturaleza,
estos son jugadores que no podrían estar en el juego donde estamos tratando de rescatar la libertad. No sé, Daniel y Víctor, si me estoy explicando claramente. Si no, dime porque lo aclaro. Yo creo que eso es lo más importante. Los venezolanos tenemos derecho a saber cómo fue esa negociación, al igual que no hemos sabido cómo se inició Noruega. ¿Quién lo planteó originalmente? ¿Por qué lo plantearon? ¿Y por qué lo tenían escondido cuando era innecesario? No estaban haciendo nada incorrecto, estaban acudiendo a otro escenario o explorándolo. Pero yo creo que en este caso, Daniel, la respuesta sería de ser claro y no dar tantas declaraciones. Decir, por ejemplo, bueno, nosotros somos una generación transparente y tal, por lo cual no somos como los otros. Nadie le está pidiendo que demos explicación de que no son como los otros. Simplemente aténgase a la realidad de lo que le están preguntando y de lo que los está afectando. Sí, bueno, antes de darle la palabra a Víctor, agradecer muchísimo el que haya tenido estos minutos con nosotros. El tiempo es implacable, los volvemos a llamar, que le vaya muy bien en su gira por todo el mundo y bueno, gracias por el contacto. Y nosotros vamos un abrazo a los dos, mil gracias. Gracias, Víctor. Gracias, Daniel. Aquí se debaten temas de interés nacional e internacional. Aquí se habla libertad. Con Rocío Guijarro y Víctor Maldonado. Solo por rcr.tv, la radio que se ve. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Cuando hablamos de Honda, hablamos de Distaci Motors, el concesionario Honda que pica adelante en precios, condiciones y servicio. Todo el personal de Distaci Motors, tanto técnico como de atención, está actualizado, capacitado y certificado permanentemente para atender correctamente tu vehículo. www.distaci-honda.com.ve. Distaci Motors, tu concesionario Honda en Los Palos Grandes. Estar bien presentado, lucir bien, proyectar la imagen ideal de nosotros mismos nos brinda seguridad. Por eso en Perfumerías Las Villas contamos con todos los productos que necesitas para realzar tu personalidad, tu esencia, tu naturaleza. Perfumerías Las Villas, siempre hay una a tu lado. Perfumerías Las Villas, tu cómplice de felicidad en belleza cosmética y cuidado personal. En el restaurante El Carretón puedes saborear y disfrutar las exquisitas parrillas El Carretón de lomito, punta trasera y la especial. Acompáñalas con frescas ensaladas, yuca, hallaquitas o cachapa de hoja. Date el gusto, ya que también ofrecen los mejores cortes en carne de primera calidad. Refréscate en El Carretón, en la avenida Teresa de la Parra, Urbanización Santa Mónica. Restaurante El Carretón, sazón y tradición. En RCR somos vanguardia. Toda la programación de tu RCR también la puedes seguir a través de la internet. Audio y video en tiempo real. Noticias y mucho más. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación. No hay excusa ni cadena que valga para que dejes de escucharnos. Ingresa a rcr.tv, la radio que se ve. Ideas para alcanzar un país con libertad económica, democracia política y seguridad jurídica. Aquí se habla libertad. Con Rocío Guijarro y Víctor Maldonado. Solo por rcr.tv, la radio que se ve. Bueno, nosotros continuamos en esta parte de Aquí se habla libertad, esta vez con un invitado muy especial, muy querido, Felipe Pérez Martí. Seguimos conectados también con Daniel Barnaghi. No sé si colgó, pero bueno, si no, le pido a Catherine que lo vuelva a llamar porque va a estar conmigo todo el programa. Felipe, bienvenido. Hola, amigo Víctor, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Mira, Felipe, tú has asumido una posición muy interesante y atractiva en las redes sociales porque abres debates muy importantes, te das el tiempo para hacer pedagogía de la política desde tu punto de vista y has tratado de marcar que la diferencia fundamental entre unos sectores políticos y otros tiene que ver con la posición que tienen ellos frente al peligro de los cazarrentas. ¿Puedes abundar en el tema, por favor?
Sí, cómo no, Víctor. Fíjate, esta es una enfermedad que está documentada en la literatura especializada de economía. Hay muchos países que han estado sufriendo este problema, ¿no? Y Venezuela, pues, lo padece. Entonces, tiene todos los síntomas. Los clásicos que eran dos, uno, que una sobrevaluación endémica de la moneda, que te impedía desarrollarte en los sectores transables, o sea, agricultura e industria, no solamente internamente, sino para exportación, no podía, pues. Una cuestión, una limitación macroeconómica que por mucho que promoviera los 15 motores de Maduro, tú no podías facilitar el desarrollo de estos sectores. Eso es lo tradicional. Y lo otro es que estos países estaban sometidos a una volatilidad del precio de estos commodities, porque puede ser petróleo, oro, cobre, diamantes, etcétera, ¿no? Entonces, aquí esa volatilidad implicaba que tú en periodos de vacas gordas gastabas todo, lo cual se exacerbó muchísimo con Chávez, por supuesto, porque no solamente tuviste un boom y gastaste todo, sino que te endeudaste para gastar más, una cosa totalmente irracional. Y en periodos de vacas flacas, pues bueno, te endeudabas, etcétera. Pero hay un síntoma en el cual yo he abundado en las redes sociales, que es que alrededor de estas rentas, en estos países se organizan un cartel de mafias cazarrentas. El cazarrentismo en realidad consiste en que estas mafias se relacionan con el Estado, con el gobierno, para usufructuar esa relación, ya sea por corrupción directa, como ha pasado ahorita, o a través de contratos, influencias, etcétera, etcétera. Entonces, este cazarrentismo también tiene síntomas que me gustaría identificarlos, si te parece, amigo Víctor. Dale, tenemos 3 minutos más de conversación contigo, por lo menos. Perdona. Entonces, fíjate, los síntomas son varios. Uno, son democracias débiles, como ha pasado aquí, porque los cazarrentas viven en mucho de esa renta y no de los impuestos. Entonces, cuando hay impuestos, la gente controla en qué se gastan los impuestos. O sea, la democracia fuerte. También hay militarismo, porque los militares, en vez de dedicarse a la defensa nacional, se dedican a defender a los cazarrentas, ¿no? De hecho, son una mafia en este cartel y ahorita son la mafia regente del cartel de mafia. Lo otro es la corrupción endémica, pública y privada. El otro es el populismo rentista, que tiene que ver con los ciclos políticos, la captura de los electores, etcétera, etcétera. Y entonces, esos son básicamente los síntomas. Hay otros, pero no tengo mucho tiempo. Y el mapa de conflicto en Venezuela no es entre gobierno y oposición. Eso es falso. El mapa de conflicto es entre Casa Renta y su modelo y el resto de los venezolanos. Entonces, entre los Casa Renta hay gente en la oposición, porque este es un tema de que estas mafias capturan no solamente a los gobiernos de turno, sino a parte importante de la oposición de turno. De manera que si tú no tienes claro el mapa de conflicto, pierdes la guerra. Entonces, armar una organización como el Frente Amplio, en el que tú tienes algunos del Coraje y algunos cohabitadores que son corruptos, porque hay una correlación entre cohabitación y corrupción, es equivocado, porque es como si en la Segunda Guerra tú te aliaras con Mussolini para luchar contra Hitler. Equivocado. Tú te debes aliar con Hitler, que es un jugador del Coraje, contra el nazi, ¿no? Entonces aquí los del Coraje debemos aliarnos, independientemente de la ideología. Posteriormente, cuando haya elecciones, hayamos sacado a este sátrapa y a su régimen cazarrenta, bueno, haremos elecciones, etcétera. Entonces, pelearemos incluso contra los corruptos. Pero ahorita debemos, por ejemplo, aliarnos. Por ejemplo, Guaidó o María Corina
gente del coraje, de la sociedad civil, como Aristigueta Gramco, también gente de los partidos del coraje, como Guanipa, Juan Pablo Guanipa, Américo de Gracia, gente así, pues. Y entonces debemos hacer una alianza, no con Ramos Ayub, que es un corrupto, o Rosales, que es un corrupto. Eso es totalmente equivocado, porque ahí se mezcla la corrupción a todos los niveles, con los embajadores que han nombrado, con lo de Cúcuta, etcétera, etcétera. Eso es natural en ese sistema. Entonces eso nos mancha y nos impide acopiar toda la fuerza potencial que tenemos, porque la gente se divide, empieza a pelear entre ellos, ¿no? Por Guaidó, por María Corina, y también se desencanta, porque, oye, ¿cómo vamos a tener la dirigencia de esos corruptos? Pues la manera de unificar realmente y de generar entusiasmo es con una nueva alianza de los del coraje para derrotar a Maduro y a su sistema. Eso es lo que le estamos planteando en las redes. A ver qué te parece. Bueno, muchísimas gracias. Yo creo que debemos seguir trabajando y comunicándonos contigo. Gracias, profesor Felipe Pérez Martí, por el contacto con nosotros, y nosotros vamos al corte. Aquí se debaten temas de interés nacional e internacional. Aquí se habla libertad, con Rocío Guijarro y Víctor Maldonado. Solo por rcr.tv, la radio que se ve. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. ¿Eres pintor, escultor, tallas en madera o te dedicas a las artes plásticas? En Ávila Gallery recibimos tu obra y le damos el trato que te mereces. Estamos en el lobby del Hotel Ávila de San Bernardino. Síguenos por @Ávila Gallery 1 o llámanos al 0414-127-4060. Ávila Gallery, tu centro de arte moderno. Informe RCR presenta titulares. En RCR somos vanguardia. Toda la programación de tu RCR también la puedes seguir a través de la internet. Audio y video en tiempo real. Noticias y mucho más. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación. No hay excusa ni cadena que valga para que dejes de escucharnos. Ingresa a rcr.tv, la radio que se ve. Los temas de actualidad más relevantes son expuestos a la luz de La Linterna. Diego Bautista Urbaneja le invita a formar parte de este ameno espacio de charla y análisis con una buena taza de café y al son de buena música. La Linterna, de lunes a viernes, a partir de las 2 de la tarde, por RCR 750 AM. En la crisis se encuentran las oportunidades. Aquí en Sin Estrés se las mostramos con invitados especiales que nos regalan sus experiencias por una Venezuela mejor. Cada tarde, de lunes a viernes a las 3, desde el emprendimiento, la educación, la salud y el entretenimiento. Por nuestra calidad de vida se nos hace necesario tomar un respiro del agobio diario, dedicar unos minutos a la salud mental y emocional para vivir sin estrés. Sin Estrés, de lunes a viernes a las 3 de la tarde por RCR 750 AM y rcr.tv, la radio que se ve. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Usted está escuchando Aquí se habla libertad, con Rocío Guijarro y Víctor Maldonado. Síganos en Twitter y Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Bueno, nosotros volvemos con la segunda parte de Aquí se habla libertad. Ya tenemos a Daniel Barnaghi en contacto. Sí, ya estoy aquí. De nuevo un gusto estar contigo y en mi casa RCR.
Daniel, te fuiste de repente cuando yo quería que habláramos con Felipe Pérez, pero Felipe fue muy claro en decir que él tenía como que un mapa de conflicto venezolano en donde la oposición debería encarar con coraje a toda la cultura del casarrentismo, con todas las secuelas de corrupción y la distorsión de las agendas democráticas. ¿Qué opinas tú al respecto? Bueno, yo estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que el cambio del país pasa por un cambio de cultura y específicamente de cultura política. Primero sí, ayer estaba viendo, por cierto, un video en YouTube que recomiendo, que es de Arturo Uslar Pietri, en el año, si no recuerdo mal, 96 o 97, hablando de que en Venezuela el Estado es el dueño de la nación y no al revés. Y Venezuela, desde en particular 1958, aunque esto lo vamos a llevar más atrás, incluso hasta el 45, Venezuela ha estado sumamente deformada en cuanto a la noción de quién es el que manda en el país, donde ha habido un acostumbramiento de que los jefes de Estado, en plural, son los dueños de la población venezolana y de su productividad, cuando en realidad es al revés. Entonces hay todo un tema de quién le debe servir a quién y quién es el dueño de qué, que tiene que arreglarse en el caso venezolano, y por eso es que hay está plagada nuestra historia de casos de corrupción, de aprovechamiento, justamente por el tema del rentismo. El rentismo petrolero pues ha sido nefasto en la historia de nuestro país y ha generado, digamos, esa proclividad extraordinaria hacia la corrupción, que se ve más en los casos de estos países como Venezuela, que quizás en países de Europa del Norte, donde también ha habido un impacto de, digamos, el shock petrolero positivo, pero que no hay una cultura de corrupción tan arraigada como lo hay aquí en Venezuela. Daniel, a ver qué opinas de esto. Creo que nuestro imaginario asociado al poder es el llegar a un cargo público, a ejercer el poder como a la usanza del antiguo régimen. A ejercer el poder como forma de enriquecer, como forma de reconocimiento, exigiendo el vasallaje de los demás. Esa es una idea que, por supuesto, va a contrapelo de lo que planteaba Uslar Pietri, que en su momento Uslar era visto como un ser extraño. ¿De qué viene a hablar este hombre aquí cuando estamos todos también en una Venezuela boyante? Pero sí no sabíamos el peso del yugo que teníamos encima con un Estado tan amenazantemente grande e interventor. Eso me parece, digamos, como que una línea fuerte que nos identifica. Y lo segundo es la excesiva confianza en el grupo de inmediato de referencia, de los leales, que hacía Diego Arria alusión cuando decía, bueno, un gobierno de un solo partido, de leales, que deja por fuera a todos los que piensan diferentes, no es precisamente la mejor señal para sacar al país de esta tiranía. ¿Qué opinas de esas dos ideas, digamos, gruesas que te estoy planteando? Creo que estás planteando, digamos, lo que son los temas medulares de transformación de la sociedad, y me voy a permitir muy brevemente explicar un concepto que es el concepto de capital social. El concepto de capital social es el tendido de redes de relaciones que hay entre los distintos miembros de una sociedad, bien sea desde el punto de vista de los individuos o bien sea entre las instituciones o entre individuos e instituciones. Y hay básicamente capital social positivo y negativo. El positivo es cuando esas relaciones se basan en relaciones de verdad, de honestidad, para generar una prosperidad que sea compartida, una búsqueda, digamos, de justicia, Estado de Derecho, etcétera. Pero también hay un capital social negativo que Francis Fukuyama llamaba de radios cortos de confianza, donde hay una mentalidad como más proclive al tema de las mafias o los grupos de los similares que adversan a los grupos de los diferentes. Entonces, en Venezuela, y en eso, este sistema, desde que llegó el expresidente Chávez al poder, ha sido particularmente exitoso, pero no se presenta desde ahí, sino en realidad ya se veía esa característica en Venezuela
desde la primera medición, que fue en 1973. El venezolano es muy proclive a establecer radios cortos de confianza, amiguismo, nepotismo, familismo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Eso, cuando se lleva a la política, ocurre lo que tú magníficamente bien estás apuntando. Que entonces, bueno, cuando se trata de que un amigo mío comete un error, como es amigo mío, entonces, bueno, realmente por un tema de lealtad, yo prefiero como ocultar lo que está pasando, porque es mi amigo. En cambio, a mi enemigo sí lo quiero someter a todo el escarnio público posible y que le caiga todo el peso, entre comillas, de la ley, y en realidad así no se construye un Estado de Derecho. Un Estado de Derecho se construye a través, digamos, de la ciencia, del derecho, de la investigación, de la no acusación anticipada, de esperar los procesos y sobre todo de tener confianza en la justicia. Entonces, si los grupos que están queriendo o mantenerse en el poder o llegar al poder no lo hacen de una manera prístina y hay intereses ocultos, obviamente la probabilidad de cambio es baja. Yo, sin embargo, tengo la esperanza de que las excepciones aquí más bien deberían confirmar la regla de que sí hay grandísimos bloques de la sociedad venezolana que quieren trabajar, que quieren un cambio, que quieren luchar por restablecer un Estado de Derecho, por la libertad, por la justicia, y que más allá de los errores de algunos actores en particular, hay una verdadera voluntad de cambio a partir justamente de la transformación cultural por la cual el país tiene que pasar. No hay tal cosa como que la justicia es distinta para con un amigo mío que para con un enemigo. O uno cree en la justicia o uno no cree en la justicia. O uno cree en la transparencia o uno no cree en la transparencia. Pero esos temas no pueden ser acomodaticios, y ese es un gran reto para la sociedad venezolana. Sí, Daniel, tú tienes toda la razón, porque una de las características más arraigadas de esta sociedad venezolana es precisamente lo contrario a lo que tú planteas como ideal. O sea, tú planteas como ideal el universalismo, o sea, que para todos rijan los mismos criterios en términos de ley y de ética. Pero nosotros somos, que es muy mala noticia, una sociedad muy particularista, o sea, que rige un punto de vista particular dependiendo de si el involucrado está cerca de ti o está lejos de ti. Es lo que Grusón y Zubillaga llamaron la tentación mafiosa, que tiene además que ver con la forma como se encultura dentro de nuestra sociedad, la lógica matricentrista de nuestras familias y la definición muy marcada entre con los nuestros todo y con los que no son nuestros nada, que caracteriza y marca a esta sociedad particularista. Ahora, correcto. Lo malo es, mi querido Daniel, cuando nosotros, digamos, hacemos política desde el particularismo y por lo tanto estamos automáticamente expuestos a la tentación mafiosa y a lo que eso significa. Porque cuando tú privilegias lealtad por encima del mérito, cuando tú organizas una sociedad de diletantes, pero no de profesionales, muy probablemente lo que tú vas a observar es lo que tú dijiste que fue la culminación, digamos, antiética del chavismo. Que estuvo y juró en el árbol de no sé dónde, la lealtad por encima de la probidad trajo consigo el saqueo. Ahora, ¿qué debemos hacer, por lo tanto, nosotros, la alternativa, para ser diferentes? ¿De qué tendríamos que cuidarnos? Bueno, en primer lugar, sí es verdad que yo creo que hay que hacer un trabajo sobre la opinión pública para entender que señalar no es acusar. O sea, señalar que se investiguen los hechos de corrupción, vengan de donde vengan, tiene que ver con un compromiso con la ética y con la probidad, y no con el particularismo, como muy acertadamente tú lo estás definiendo. Por otro lado, hay que hacer un cierto trabajo que en política puede ser muy ingrato, porque obviamente no necesariamente va a generar votos y no tiene una rendición automática, que es el tema de la política basada en valores y no de la política basada en promesas. O sea, Venezuela tiene muchas décadas
de política populista y de campañas políticas populistas. Entonces, claro, ya hay muchas generaciones acostumbradas a entender de que por un lado tú tienes la promesa populista, pero el lado contrario es el lado de la política de la extorsión. Es decir, si tú votas por mí, yo te regalo una casa, pero si tú no votas por mí, yo te quito la caja CLAP. O sea, eso es una extorsión. Entonces, de alguna manera, en poblaciones tan empobrecidas como la nuestra, con tantas carencias, bueno, evidentemente que buscar hacer una campaña o reeducar a la sociedad a que busque la trascendencia y busque los valores, bueno, puede ser muy duro de cara al hambre, a la falta de medicamentos, a la falta de insumos, a la falta de suministro, pero es lo que los políticos que quieren hacer la diferencia deben hacer. Y es una tarea que no es nada fácil porque es una tarea de transformación de toda la sociedad y no solamente de buscar la aprobación de los que les son más cercanos. No es fácil, eso yo estoy claro en ello. Daniel, por favor, no te vuelvas a ir, quédate allí, nosotros vamos al corte y ya regresamos. Aquí se debaten temas de interés nacional e internacional. Aquí se habla libertad, con Rocío Guijarro y Víctor Maldonado. Solo por rcr.tv, la radio que se ve. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. K-Export trae tu envío o carga desde USA hasta Panamá o Venezuela o desde Panamá a Venezuela y te la lleva a cualquier parte del territorio nacional. Los martes y viernes son los envíos aéreos, pero los jueves salen los envíos marítimos. Para contactarlos en Venezuela llama al 0241-775-5575 o escribe al correo info@kexport.net. K-Export, déjalo todo en nuestras manos. Tu Cocada Express El Paraíso. Ven a disfrutar. Un producto 100% natural. Agua de coco, helados, pulpa, aceite, riquísimos dulces para que te lo comas solo o acompañado de la mejor cocada de Caracas. Estamos al frente del Parque Naciones Unidas del Paraíso. Síguenos en @tucocadaexpress. Tu Cocada Express El Paraíso. Como tú la quieras. Ideas para alcanzar un país con libertad económica, democracia política y seguridad jurídica. Aquí se habla libertad. Con Rocío Guijarro y Víctor Maldonado. Solo por rcr.tv, la radio que se ve. Bueno, seguimos con la gratísima compañía del profesor Daniel Varnagli, que ustedes saben es profesor titular de la Universidad Simón Bolívar, doctor en ciencia política de la Universidad Simón Bolívar. Su Twitter es @dvarnagli y termina con Y. Y Daniel, parte del tema porque todo esto que es una semilla perversa termina generando unos frutos terribles. Por ejemplo, el que nosotros privilegiemos el particularismo sobre criterios universales hace que nosotros esperemos que nos toleren cualquier cosa, que como líderes no tenemos la obligación de modelar, que siempre, digamos, vamos a esperar de los nuestros la alcahuetería, y por lo tanto nosotros podemos ser corruptos, instrumentales, improvisados y poco estratégicos. Somos excelentes en la construcción de lemas y muy malos cuando nos corresponde vincular medios con fines. Hemos dado vueltas, esto se ha convertido en un laberinto terrible. El tema del cese de la usurpación, parecemos gallinas buscando maíz en el suelo, y hoy, digamos, todas las opciones están sobre la mesa y mañana estamos en Noruega, pero no pedimos permiso y entonces nos explota en la cara la crisis y tenemos que dar explicaciones, pero autoritariamente la imponemos, luego explota lo que dice Diego Arria, los sucesos terribles del 30 de abril, y nos damos cuenta que estaban negociando con quien no era y que no era, y que habían por lo tanto desvirtuado el gobierno de transición y la forma de cómo cesaba la usurpación, y cae el escándalo de la ayuda humanitaria, pero antes los que nos señalábamos que ese no era el camino fuimos satanizados, y además abren unas maquinarias de aplanamiento de la opinión pública en las redes sociales brutales. Ahora,
¿Qué nos significa esto y cómo podemos resolverlo? Bueno, en mi opinión, tú lo presentas muy adecuada y acertadamente. Fíjate, realmente ya hay varias generaciones que se les olvidó lo que es la rendición de cuentas. Entonces, si bien hay un obvio, natural y profundo desacuerdo con este sistema que encabeza el señor Nicolás Maduro, el sistema que quiere establecer el ingeniero Guaidó, que tiene que ver con la democracia clásica, la separación de los poderes, etcétera, tiene que tomar también para sí, y creo que después de estos días quizás difíciles, se comprenden que para hacer un cambio en la sociedad y generar un Estado de Derecho, de lo primero que se tiene que hacer conciencia es del concepto de rendición de cuentas. Ese concepto ha estado venido a menos en varias décadas, no solo en estas últimas dos, sino en décadas anteriores también, donde había un cierto desprecio hacia rendirle cuentas a ese votante que tanto la Constitución del 63 como la del 99 llaman soberano, pero lo llaman soberano solamente durante los actos de votación o actos electorales. Hasta el 99 hablábamos de elecciones, después ya del 99 yo prefiero hablar de votaciones, porque son sistemas, digamos, sesgados. Pero entonces, mucho de lo que tiene que aprender el venezolano es a exigir desde su concejal hacia arriba rendición de cuentas y contraste entre lo que es la promesa y lo que es la realidad, porque si no vamos a seguir en ciclos de depresión ética. ¿Por qué depresión o tristeza ética? Porque uno espera un comportamiento, uno espera una conducta de un conjunto de líderes políticos y al no verla, no tenerla, bueno, se genera una desesperanza, una depresión, una tristeza. Entonces, bueno, mucho tiene que ver con la necesidad de retomar el concepto de que los servidores públicos son servidores y como tal nosotros tenemos derecho como sociedad civil, tanto individual como colectivamente, a exigir rendición de cuentas y que las actuaciones públicas y privadas de estos actores políticos estén de acuerdo con una conducta y un comportamiento que nosotros como sociedad esperamos de ellos. Yo no pierdo la esperanza en que esa lección quede claramente aprendida. Después de tantos años de no estar en el gobierno, bueno, la sumatoria de las oposiciones venezolanas, bueno, también tiene que aprender. Lástima que es un poco por las duras. Sí, bueno, es la mejor forma a veces del aprendizaje social, pero es la más dura, la más ruda. Ahora, Daniel, a mí me llama la atención, estoy revisando tu cuenta de Twitter, y tú fijaste el 24 de octubre del 2017, un tuit del 24 de octubre del 2017, donde tú hacías una diferencia entre honestidad, integridad y ética, y política sin ética. A los efectos pedagógicos, yo quiero que tú, digamos, nos expliques a todos cuáles son las diferencias. Bueno, muchas gracias por recordar ese comentario en el tweet que lo hice además con mucho cariño, ¿no? Realmente para mí el tema de honestidad, integridad y ética tiene que ver con cómo las personas se conducen en los tres distintos espacios. En el espacio de lo público, el espacio de lo privado y el espacio de lo íntimo. Y las actuaciones entre esos tres espacios tienen que ser consistentes. Es decir, una persona honesta es una persona que no va a robar. Una persona íntegra es alguien que no va a robar en ningún momento, ni cuando lo ven ni cuando no lo ven. Pero una persona ética es alguien que sabe que bajo ningún concepto eso es una actitud permisible bajo ningún tipo de circunstancia. Entonces, no se trata de que una persona la vean o no la vean hacer algo que esté reñido con los principios. Es alguien que simplemente no se lo va a plantear, porque sus valores y sus propuestas de vida no se lo van a permitir. Entonces, no sé si logro explicarme la intencionalidad de ese tuit que agradezco mucho que tú hayas recordado. Claro,
Y por eso es tan peligroso, digamos, el epílogo de tu tweet. O sea, la política cinética es el pragmatismo amoral. O sea, la política cinética, por supuesto, se lo plantea, lo hace si no lo ven, apuesta que no lo vean y finalmente roba si puede. Eso es precisamente esa política cinética que tú llamas pragmatismo amoral. Yo creo que vale la pena hacer un largo programa sobre los peligros del pragmatismo amoral. Daniel, te agradezco muchísimo que hayas compartido conmigo este programa y espero que se repita. Así, mira, digamos, nos sentimos más cerca los unos de los otros. Un placer compartir contigo en todos los espacios, Víctor. Aprecio mucho tu invitación y la aprecio especialmente por hacerlo a través de los micrófonos de Radio Caracas Radio, que, bueno, yo tuve que retirarme temporalmente del programa al lado de Taís de Buen Provecho y aprovecho para comentarlo públicamente por razones profesionales por un lado, de salud por otro, pero yo espero prontamente estar de nuevo delante de los micrófonos. Así que gracias por la oportunidad de permitirme compartir contigo. No, y mientras tanto en la transición estás con nosotros. Aquí siempre será tu casa y siempre estarás bienvenido. Se habla con libertad, sea los miércoles o no sea los miércoles. Así es, así es. Bueno, muchísimas gracias a todos. Ya concluimos nuestro programa. Gracias a Jaime Nestares, que está siempre allí firme, conduciendo desde la Dirección General de la Estación. En la gerencia de producción, Wilitza Arcaya. En la producción, hoy estuvo con nosotros la genial Catherine Manzano. En los controles, César Arteaga. Y hoy estuvimos Daniel Barnaghi y Víctor Maldonado. Aquí se habla libertad. Nos vemos el viernes.